Este colchón, Andrea, perdona, ¿nos lo recomiendas tener en el banco o en alguna cuenta remunerada? Porque claro, en el banco va a ir perdiendo valor, ¿no? Correcto. Sí, lo ideal hay dos opciones aquí. O cuentas remuneradas, que obviamente van a depender del tipo de interés del Banco Central Europeo. Si baja los tipos, baja y hay que entender que es algo que es dinámico. Y también están los depósitos a plazo fijo, que te dan un poquito más de rentabilidad, pero entonces debes saber que lo vas a tener durante un mes, 3 meses, lo que sea, bloqueado. Vale. Lo que puede ser interesante es dejar una parte en una cuenta remunerada donde puedes recurrir a ello inmediatamente cuando lo necesitas y otra parte en un depósito donde te da un poquito más. Al final lo que hay que entender es que es dinero que va a perder poder adquisitivo por la inflación, porque normalmente la inflación es superior a lo que vamos a obtener, pero está bien, tenemos que estar en paz con eso porque es dinero que es como si te has comprado un paraguas, si has desembolsado dinero por el paraguas, pero estás feliz de tenerlo para el día que llueva. Pues eso es algo que tienes que contemplar. El ahorro es clave. Yo creo que es uno de los hábitos más importantes que vamos a comentar en este podcast. Pero al igual que el ahorro, hay más hábitos, ¿no? Financieros para tener una salud financiera. Antes de pasar a los siguientes hábitos, me gustaría poder darle trucos, consejos a la gente para potenciar este ahorro. Yo creo que a día de hoy han salido muchas aplicaciones, han salido incluso propias pestañas en los neobancos para poder automáticamente ahorrarlo a un lugar diferente. ¿Qué estrategias has visto tú dentro de este mundo para poder mejorar el ahorro? Em, Hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero es que efectivamente nos tenemos que apalancar en la tecnología y a día de hoy es mucho más fácil. Yo cuando empecé sacabas ahí la calculadora, pero que eran así de grandes, te ponías a teclear, o sea, es que no había móvil. Al cerdito. Básicamente, entonces, pues veías los extractos del banco y con la calculadora ibas haciendo cálculos, anotaciones y así veías, ¿no? A día de hoy es todo muchísimo más fácil, justo como decía Sergio, con todas estas aplicaciones. Entonces, utilicémoslas a nuestro beneficio para saber exactamente en qué se nos va el dinero, porque esta famosa frase, ¿no? De lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos que saber exactamente en qué partida se va el dinero para saber, o sea, gastar no está mal. El problema es gastar en cosas que no te aportan, que no te acercan a tus metas. Ahí está el problema. Pero si estamos gastando o dirigiendo el dinero hacia algo que sí que nos gusta, pues no hay problema. Eso es una cosa. Y otra cosa es que se suele hablar de ahorrar siempre con la mentalidad de reducir costes, ¿no? Reducir vale, pues voy a cortar de aquí el latte factor, que se dice, no me voy a tomar este café porque al cabo de X años esto es no sé cuánto dinero, ¿no? Pero se pierde de vista la otra, o sea, al final esto es como una ecuación, ¿no? Una bañera que tienes el grifo con el que se va llenando y el desagüe con el que va el agua. Si tú consigues llenar más rápido de lo que se va puede salir mucho por aquí, que se va a llenar más rápido. Entonces, si tú consigues aumentar tus ingresos, no necesitas reducir tanto los gastos. Y al final, yo creo que vives más feliz si consigues generar más, porque vas a poder controlar más lo que haces y así vas a tener una vida más plena, porque si reduces los gastos, llega un punto en el que no puedes reducir nada más. Mientras que los ingresos, yo sé que esto la gente no es consciente, pero son potencialmente ilimitados, mientras que el gasto hay un punto en el que no puedes ir más allá. Entonces yo trabajaría no solo los gastos, eliminar los que no son necesarios, cuántas comisiones bancarias pagamos sin ser conscientes de ellos, pero quien habla de comisiones bancarias, de seguros y de muchas otras cosas que no somos pues conscientes. Entonces, trabajar eso y en paralelo intentar aumentar los ingresos y de esta manera tenemos un ahorro mayor a final de mes. Cuanto más ahorremos, antes constituimos el colchón y antes vamos a poder empezar a invertir, que es lo realmente divertido, porque ahorrar es aburrido. O sea, hay que ser consciente de ello. Es una etapa que puede ser más o menos larga, pero es una etapa fundamental antes de pasar a lo bueno, que es la inversión. Intentando aumentar ingresos, quería preguntarte si piensas que es posible aumentar los ingresos con las inversiones. Porque yo, claro, la inversión en mi cabeza lo veo, con mi poca experiencia, de algo de acumulación para la jubilación. Es decir, meto en fondos indexados y así en el futuro tengo dinero para la jubilación. Pero me cuesta como entender si puedo aumentar mis ingresos solo invirtiendo. ¿Hay alguna forma de aumentar los ingresos invirtiendo? Sí, hay que entender, tú has hablado para mí hay como dos ramales de la inversión, dos objetivos. O sea, ¿qué propósito tienes al invertir? Vale. Uno puede ser lo que tú has descrito que se llama acumulación, es decir, quiero que mi patrimonio, yo invierto, no lo toco y vaya creciendo. Vale, Okay. esa es una vía. Y entonces el día de mañana, cuando decidas vender, tributas por las plusvalías que has realizado y ese dinero lo dedicas a lo que quieras. Pero hay una segunda vía, que es la generación de ingresos pasivos. El ejemplo más obvio es me compro un piso, lo pongo en alquiler, Vale. tengo esas rentas. Pero lo cierto es que no solo hay en inmobiliario, en prácticamente cualquier pilar de inversión, yo considero que hay 6 pilares, luego si queréis os los explico. Vale. En todos ellos, por ejemplo, en bolsa están los dividendos. A través de los dividendos puedes generar ingresos pasivos. Y lo interesante es que las cosas yo siempre digo que no son o blancas o negras. No tienes por qué optar por esta vía de revalorizaciones o apreciaciones, que es otra manera de hacer referencia a ello,
o de ingresos pasivos. Puedes optar por los dos. Por ejemplo, una empresa que yo he tenido en cartera por los dividendos que ha dado, he considerado que estaba muy revalorizada porque ya estaba el mercado, o sea, estaba llegando a un precio que ya no es sostenible para esa empresa por los fundamentales de la misma y decidí vender. En el periodo que la tuve en cartera, 2 años, hizo un más 130%, de los cuales pues un 7% eran los dividendos que yo iba buscando y el otro 123% revalorizaciones. Ahí tienes una inversión donde se han juntado pues las dos patas. Vale. ¿Hay alguna regla que tú sepas para poder saber si estamos teniendo una cantidad de ahorro saludable? Aparte, obviamente, de lo de los meses, ¿no? Que eso es una muy buena representación. Lo que sí que veo es que hay veces que cuando tú aumentas mucho tus ingresos, los ahorros empiezan a ser unas cantidades que dejan de tener sentido ahorrar tanto y deberías tener en otros lados. Entonces, ¿cómo puedes saber en cualquier punto una persona, a nivel de porcentajes o lo que sea, cuánto ahorro es bueno? Se suele decir, hay 2 porcentajes que te voy a dar. El primero es cuánto apartar de la nómina o de tus ingresos todos los meses. Ahí el número que se suele dar dentro del sector es 10%. Es un punto de referencia, ¿no? Hay gente que podrá menos y está perfecto. Si no, pues un 10, un 9, 8, 7, lo que puedas. Hay muchas técnicas, hay técnicas que te dicen, pues cada semana añade €1 y así muchas. Anda, o sea, esta regla sería que cada semana a la cantidad que tú donas, por ejemplo, que son 50 euros a la semana, 51, a la semana siguiente 52, 53, 52, así, ¿no? Claro. Vale. Y de esta manera, pues cada vez esa bola se va haciendo más grande de ahorro. Vale. 10%, de nuevo, es subjetivo porque una persona que gane muy poco dinero ya no tiene mucho margen. En cambio, una persona que tenga mucho dinero va a poder ahorrar mucho más del 10% porque sus costes básicos, aunque van a ser más elevados, pero proporcionalmente van a ser más bajos que una persona que no tenga tantos ingresos. Entonces, claro, a día de hoy, yo, por ejemplo, ahorro mucho más de la mitad de todos mis ingresos. Pero ojo, digo ahorrar en el sentido de no gastar. No es que lo ahorre en el banco, sino que lo destino a inversiones, pero entendedme lo de ahorro. Entonces, ese es el primer porcentaje. El segundo porcentaje, por si os sirve de referencia, cuando vemos como un desglose del patrimonio, yo lo llamo el quesito, ¿no? Como los quesitos del Trivial con las distintas cuñas. Ahí, por ejemplo, a día de hoy, el efectivo, en mi caso, supone un 10% de mi cartera. Que eso, en mi caso, es bastante más de esa horquilla que os decía, entre 6 y 12 meses. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque quiero poder hacer operaciones rápido y como se dice, ¿no? Cash is king, el tener el efectivo te permite hacer operaciones, por ejemplo, inmobiliarias interesantes en algunos casos. Efectivo es tener líquido, ¿no? No significa efectivo como tal de tener... No hace falta que lo tengas en el bolsillo. No, en un sitio, una cuenta remunerada donde puedes sacarlo rápidamente. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hay fuertísimas bajadas, como hemos podido ver, pues en el 2022, incluso en abril del 2025, cada vez que hay un choque en los mercados, la gente vende porque hay mucho miedo y dicen esto va a seguir bajando, voy a vender antes de que siga bajando. Pero si entiendes bien el contexto macroeconómico, geopolítico en el que se engloba el mercado y tienes liquidez, puedes aprovechar esas bajadas y de esta manera ganar muchísimo más rápido. Obviamente eso no es algo, yo cuando empecé no hacía esto, iba poco a poco, eso estoy hablando ya de estrategias avanzadas, pero que quiero decir que el efectivo sí pierde poder por la inflación, pero si lo utilizas bien puedes ir mucho más rápido. ¿Cómo es ese quesito? ¿Cómo está estructurado? Obviamente va pivotando un poquito según las condiciones de mercado, también depende de las criptomonedas, en qué momento del ciclo nos encontremos. Yo tengo, os voy a explicar qué 6 pilares considero que hay y con eso enlazo al quesito. Para mí hay, como os decía, hay 6 pilares más el efectivo, que no lo cuento como un pilar. Entonces el primero es bolsa, el segundo es inmobiliario, el tercero criptomonedas, cuarto negocios, quinto materias primas y metales preciosos y el sexto inversiones alternativas. Entonces, dentro de esos 6, yo personalmente atribuyo a la bolsa 1/3. A inmobiliario 1/3 aproximadamente y el tercio restante se divide más o menos a partes iguales entre los otros. O sea, he dicho 6 pilares, pero incluyo 3 porque para mí negocios no lo incluyo en mi propio capital. Eso, los negocios que yo tengo, para mí no forman parte de mi capital personal y por eso van aparte, ¿vale? Entonces sí que tengo exposición a ese pilar, pero no va dentro de mi, digamos, seguimiento de mi cartera. ¿Pero te refieres a invertir en otros negocios o tus negocios? Ambos. O sea, lo que son aquí dentro del mundo de los negocios, yo suelo considerar que hay como 3 grandes familias. Los negocios online, como bueno, pues lo que tantas veces vosotros mismos has hablado.
las franquicias y luego la inversión en startups, es decir, empresas de nueva creación en las que inviertes, sea capital o sea como business angel, donde también aportas tu conocimiento. Entonces, lo que son negocios de la primera categoría que decía, eso iría fuera de mi patrimonio porque hay empresas que poseen los derechos sobre esos negocios que se han creado, esos activos digitales, y en cambio la inversión en startups, como sí que las hago a título personal, esas sí que irían dentro de mi patrimonio. Claro, cuando has dicho inversiones alternativas, ¿qué porcentaje de todo esto es experimentación? ¿Y qué porcentaje es inversión alternativa porque es algo más pequeño, pero que estás segura de lo que haces? Muy buena pregunta. Aquí hay que distinguir entre lo que es la inversión y la especulación. Vale. Me explico. Para mí especular es lo que se suele decir, ¿no? Ir al casino, pues eso, cara o cruz, a ver qué pasa. Llevándolo un poco al extremo, ¿vale? O sea, porque hay gente que, por ejemplo, el análisis técnico lo llama especulación. Análisis técnico es ver los gráficos y bueno, pues entrar y salir más o menos en temporalidades cortas de tiempo. Para mí eso no es especular, es invertir porque si lo haces bien, porque sabes lo que estás haciendo. En cambio, yo lo que hago es invertir, es decir, maximizo las probabilidades de tener éxito al colocar el dinero en distintos activos. Entonces, preguntabas, ¿qué parte es experimentación? Me gusta mucho la pregunta porque yo he llegado, bueno, iba implícito en lo que os he contado antes de mi historia, pero no lo he dicho como tal. Yo alcancé la libertad financiera antes de cumplir los 30 años, que eso es algo que pude hacer por lo que os he contado antes, ¿no?